Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Bienvenidos a esta edición de Lunes de Crecimiento. Espero pues que hayan tenido una excelente semana. Nos hemos visto hace justamente una semana que a gusto nuestro ha sido bastante intensa. Justo acabamos de venir de la semana de la APEC y pues nos hemos nutrido muchísimo con todo lo que se ha compartido, con toda la información que se ha compartido en aquella extraordinaria semana. Para quienes no me conocen, yo soy Sergio Alvarado, sobre todo para quienes recién están ingresando a la familia de la First Go Academy. Soy el director de esta gran institución. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando cosas muy importantes sobre cómo introducirte en el mundo de las bases de datos. ¿Ok? Pero aquí hacemos un pequeño paréntesis y es que quiero recordarles que estamos aún en las preinscripciones de Prodigio. Ya saben ustedes que este es el programa estrella que tenemos nosotros, un programa extraordinario completo. Es una capacitación, es un programa de alta especialización en todo lo que es Business Intelligence y es para quienes están en un puesto de liderazgo intermedio, sobre todo, digamos, supervisores, coordinadores, gerentes junior, ¿bien? Pero también para quienes están tal vez pensando en una reinserción laboral, es decir, cambiar de trabajo, cambiar de empresa y ocupar un buen puesto en muy poco tiempo, o si no, desde el principio, ocupar un muy buen puesto. ¿Ok? Evidentemente, te hablaré de esto al final, ahorita no. Ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad sobre las bases de datos, pero si te llega a interesar, pues ya te iré mostrando al final de esta presentación cómo puedes inscribirte a este gran programa. ¿Va? Muy bien. Yo quiero empezar la clase de hoy de bases de datos poniéndonos un poquito en contexto. ¿Ok? Yo sé que todos nosotros en alguna oportunidad hemos trabajado con Excel. ¿Ok? Yo sé que todos nosotros en alguna oportunidad hemos usado Excel para almacenar datos. Bien, pero es importante recordar que una base de datos no es necesariamente un Excel, no es una SQL o SQL, como ustedes llamarlo. ¿Ok? Una base de datos viene a ser un espacio físico o virtual, digital o en la nube donde tú estás almacenando información. Si tú me preguntas, Sergio, ¿cuál es la primera base de datos que tú registras contigo? Pues yo diré que la primera la registré a mis 4 años, justo cuando estaba aportando un pequeño cuento para un libro, justamente de cuentos de niños de 4 años, que lo escribí en inicial. Entonces, si por ahí ven algún librito con unos cuentos medios patulecos, y ahí dice Sergio Alvarado, pues sepan que es el mío. No sé cómo se llama el libro, la verdad es que fue hace tantos años que ni recuerdo, solo recuerdo que era La Pasta Amarilla. Pero bien, es el primer registro que personalmente tengo yo en una base de datos. Bien, podríamos decir tal vez tu primer registro fue cuando en el hospital te dieron apuntaron tu nombre, el peso con el que nacías, quiénes eran tus padres, ¿ok? Entonces, esa información viene a almacenarse justamente en un espacio físico, o sea, un papel, en un espacio virtual, en una computadora, en un Excel o en un espacio en la nube. Particularmente cuando yo nací no existía la nube todavía, con las cosas existían los cassettes. Bien, entonces, eso viene a ser una base de datos. Pero Sergio, ya, hablando serio, ¿cuál es la primera base de datos que trabajaste? Pues la primera base de datos que yo llegué a trabajar fue cuando, acá está, por favor, fue cuando empecé en mi primer puesto de trabajo. Y era bien curioso porque justo estaba buscando esa base de datos, no la pude encontrar. No la pude encontrar porque ya ha sido hace algunos años, pero he intentado recrearla para ustedes, para que me entiendan un poco y para ver si es que estamos en la misma línea. Muy bien. A ver, denme por aquí. ¿Dónde estás? No se puede ver. Acá. Creo que comparto pantalla completa mejor. Bien, entonces estamos acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a mí me entregan esta primera base de datos, me entregan una base como la que ustedes ven aquí, con un primer registro. ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos un evento con una fecha, con un responsable y con una descripción del evento. Para entrar un poquito en contexto en esto, yo estaba trabajando en una empresa del sector eléctrico en la parte de mantenimiento o de reposición. Por favor, baja el volumen que se escucha acá. Gracias.
en el área justamente que repone el servicio eléctrico cuando hay alguna falla, cuando se va la luz. Nosotros coloquialmente decimos que se va la luz. Entonces decimos, ¿por qué se fue la luz? Bueno, en primer lugar, se fue en esta fecha, se me pasó la hora. El que estaba de responsable en ese horario para reponer el servicio era tal persona y el motivo por el cual se fue el servicio fue por un impacto de un ave con, pongamos, con algún transformador. ¿Ok? Entonces, este evento tenía varias etapas. La primera etapa era en la que nosotros teníamos que enviar un informe a la entidad del Estado, que en este caso es Ocinermin, y después Ocinermin nos decía, ¿sabes qué? Corresponde aplicarte una multa, o ¿sabes qué? Corresponde que, pues, no fue tu culpa, así que no tendríamos por qué aplicarte multa, ¿ok? Cuando Ocinermin decía, sí corresponde aplicarte multa, era una respuesta infundada, ¿ok? Y cuando Ocinermin respondía, ¿sabes qué? Ciertamente tú no eres culpable, es fundado. Entonces, podemos hablar aquí de que había varias etapas, habían hasta 4 etapas. La primera era el informe técnico, la segunda, consideración, apelación y contencioso administrativo. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando habían eventos que tenían las 4 etapas, así como ustedes ven aquí 2 códigos, se terminaban llenando 4 códigos por cada una de las etapas. Y ustedes me dirán, Sergio, tú nos acabas de decir que una base de datos es registrar información. Y yo aquí estoy registrando información. Entonces, sí estoy usándola como una base de datos bien. La respuesta inmediata es sí, esta es una base de datos. El problema está en que esta base de datos no te permite trabajar con el Business Intelligence, justamente del que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué no te permite trabajar? Porque vamos al caso. Yo en ese momento quería hacer un análisis de cuáles eran los motivos por los cuales los informes no eran aprobados en primera instancia. Es decir, desde la primera etapa, ¿por qué Ocinermin no me decía, oye, tú no eres culpable, así que tranquilo? Sino que llegaba muchas veces hasta la cuarta. Yo quería analizar justamente eso, de por qué o cuáles eran los casos más frecuentes por los cuales, en este caso, Ocinermin nos decía, tú sí eres culpable. Pero si yo tenía la base de datos de esta forma, era imposible. Muy bien, era imposible. Y valgan verdades, para ese tiempo, Sergio era un completo principiante y mucho menos que principiante en base de datos. Muy bien, entonces, ¿por qué voy a esto? Porque en realidad comenzamos a hacer muchos cambios en este proceso, en esta parte del análisis de por qué es que habían fallas, primero, porque habían fallas y en segundo lugar, por qué es que en este caso Ocinermin, esta institución del gobierno, nos declaraba culpables siempre, o la mayoría de veces. Entonces, lo primero que hicimos fue, y aquí se los muestro nuevamente, ay, no sé por qué no aparece esta parte, pero bien, por acá lo muestro. Lo primero que hicimos fue separar toda esta base de datos única en una base de datos optimizada en varias tablas. Entonces, por ponerles aquí un ejemplo, teníamos una tabla de los eventos iniciales y una tabla de los eventos que iban a reconsideración. Y en la tabla de los eventos iniciales, pues teníamos el código, la fecha, el responsable, el tipo de evento, la zona geográfica. Y la reconsideración, pues evidentemente obviábamos muchas cosas porque hacían referencia al mismo evento. No, por ejemplo, tenemos acá, el código del informe es el RT235, que hace referencia justamente a este código del informe. Muy bien, entonces en vez de copiar toda la información en reconsideración, yo solamente escribía el código del informe. ¿Va? Que aquí a nosotros se nos hace imposible relacionarlo, pero cuando aprendamos ya un poquito más sobre el Business Intelligence, pues nos vamos a dar cuenta de lo importante que es hacer esto. Muy bien. Entonces, por hacer cambios tan simples como estos, literalmente se proyectó que podríamos ahorrarle a la empresa más de 1 millón de soles en multas. Más de 1 millón de soles en multas al año. No sé ustedes, pero eso suena a un mega proyecto y era algo tan simple de hacer. Suena que es un proyecto que tiene un impacto extraordinario, grandísimo, y resultaba muy, pero muy fácil de hacer. Entonces, el día de hoy justamente vamos a estar hablando un poco sobre estas cosas que permiten a ti trabajar una base de datos correcta, que sobre todo esté optimizada para trabajar con el Business Intelligence. Muy bien. Entonces,
Aquí vamos a separarlo en 3 pasos, en 3 etapas. Y vamos a acostumbrarnos a trabajar en 3 etapas la mayoría de veces porque de 3 etapas es muy fácil acordarse cada una de ellas. Ya después iremos en cada etapa, evidentemente, con más cositas, pero vamos a concentrarnos acá en 3 primeros pasos, ¿ok? El primer paso es cómo optimizar una base de datos o cómo trabajar una base de datos para el Business Intelligence, pensando en el Business Intelligence. Después, cómo trabajar una base de datos sin ser experto en bases de datos, porque es importante mencionar que cuando naturalmente se escucha base de datos, uno piensa en SQL, MySQL, no sé, en Amazon Web Service, en tecnologías que suena un poco chino, ¿no? Chino mandarín. Entonces, hay formas de trabajar una base de datos de manera muy sencilla, ¿ok? Y la tercera parte viene a cómo nosotros podemos o bien obtener datos de forma automática, nuevos datos de forma automática, o bien cómo sacar los datos del ERP y del CRM de la empresa de forma optimizada. Bien, porque de repente en la empresa en la que estás trabajando utilizan SAP, ¿no? De repente para los gastos, para lo que son presupuestos, para lo que es, no sé, disponibilidad de elementos en logística o materiales o planes de mantenimiento, bien, y distintas cosas que también se ve en otros tipos de ERPs. Y en cuanto a CRMs, también para ver todo lo que concierne a lo que son clientes. O si tú trabajas con clientes directamente, pues te sirve también descargar esa información. Pero no es descargar la información completa. Si descargas mucha información, tu Excel se va a saturar. Y no es lo que queremos. Muy bien. Entonces, esas son las 3 partes. Primero, cómo trabajar una base de datos enfocada en el Business Intelligence. El segundo punto, cómo trabajar una base de datos sin ser experto en base de datos. Y en tercer punto, cómo tener de forma automática los datos más relevantes de una base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer punto. Y estamos cómo obtener una base de datos para el Business Intelligence. Muy bien. Quiero que estemos todos concentrados en eso. ¿Cómo yo genero o cómo yo diseño una base de datos pensada en el Business Intelligence? Y hay que tener en cuenta que, bueno, en inteligencia de negocios, poniéndolo en español, hay que tener en cuenta aquí que el objetivo de la inteligencia de negocios o la inteligencia estratégica es resolver problemas. ¿Y dónde hay problemas? En los procesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde existen los problemas en una empresa? En los procesos. En el proceso de venta, en el proceso de manufactura, en el proceso de compra de materiales. Los problemas existen en los procesos. No hay forma de que haya un problema sin un proceso por detrás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender para armar una base de datos es cuál es el proceso en el que yo quiero analizar justamente. ¿Cuál es el proceso que yo quiero analizar? Muy bien, tengo que elegir uno. Y aquí les menciono esto que tengo que elegir uno porque me ha pasado muchas veces que comenzamos a dar ese tipo de capacitaciones y me dicen, Sergio, yo estoy en mantenimiento, pero en mantenimiento yo también tengo que ver cuánto, a ver, por poner un ejemplo, cuánto está pidiendo mi cliente, cada uno de mis clientes, cuántos insumos está pidiendo cada uno de mis clientes, y es un dato que yo tengo allí, pero ciertamente no me sirve, pero por si acaso lo pongo acá. ¿Ok? No, no te sirve. Muy bien. Tienes que usar solamente los datos que van relacionados con tu proceso, con el proceso que quieres analizar, con el proceso del cual quieres resolver este problema. Muy bien. Y evidentemente lo que sí tenemos que hacer es tener la mayor cantidad de datos posibles de ese proceso, no de otro, de ese proceso. Muy bien. Entonces, punto número 1 para tener una base de datos enfocada o pensando en el Business Intelligence es tener bien en claro el proceso del cual yo quiero resolver este problema. Muy bien. Paso número 2. Identificar bien cuáles son los datos que yo tengo que rescatar de ese proceso. Muy bien. Ese es el paso número 2. Y el paso número 3
Muy bien, y el paso número 3 es estructurar esta base de datos, así como lo que yo les mostraba acá. A ver si me dan un segundo para compartirles pantalla. El tercer paso es estructurar una base de datos, así como esto que yo tengo acá. ¿Ok? Estructurar una base de datos de esta forma, con varias tablas, y cada tabla tiene su propia función. Sergio, ¿cómo hacemos esto? Se ve un poquito complicado, se ve un poco confuso. ¿Qué hacemos? Pues bien, lo que vamos a hacer es, y aquí les voy a enseñar así súper rápido, a usar una herramienta que se llama Smart Draw. ¿Ok? Esta herramienta se llama Smart Draw. Aquí vamos a tocar algo bastante superficial, lo vemos a mucha más profundidad dentro de Prodigio, pero vamos aquí conociéndolo, ¿ok? Smart Draw es una herramienta que nos permite hacer diagramas. Muy bien, un diagrama te permite tener claridad, lucidez. ¿Estamos? Entonces, aquí abrimos Smart Draw y dentro de Smart Draw, bueno, aquí le ponemos Start Now, pones, te registras, tienes que registrarte, es gratis, pero igual tienes que registrarte. ¿Y dónde encontramos la parte de base de datos para trabajarla? Pues nos vamos hasta Software Design. Aquí muy bien. Software Design. Y dentro de Software Design tenemos esta partecita de acá que es el ER Diagram. Muy bien. El ER Diagram. Este ER Diagram es justamente el que nos sirve modelar una base de datos. ¿Qué es modelar una base de datos? Es estructurar una base de datos justamente pensando en un objetivo. En este caso, el objetivo es aplicable al Business Intelligence. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta base, en este ER? Vamos a poner un ejemplo acá súper rápido. De aquí. Vamos a imaginar algo que sea muy fácil de interpretar. ¿Ok? Una factura. Vamos a poner acá factura electrónica para poderla ver. Para tener aquí algún ejemplo de una factura electrónica para ver qué datos se registran en una factura electrónica. ¿Ok? La copio, la llevo por acá. Muy bien, ahí está. Entonces, aunque no nos va a permitir trabajar bien. Pero bien, ¿qué es lo que podemos ver aquí en esta factura electrónica? ¿Qué datos se están agregando a la empresa? ¿Qué datos nuevos está rescatando la empresa de esa factura? Ojo, es un ejemplo. Evidentemente tenemos que hacer algo relacionado, cada uno de ustedes tiene que hacerlo relacionado al proceso que quiere resolver. Entonces, imaginemos que hay un proceso aquí hay un problema, perdón, con una entrega equivocada de los insumos que está pidiendo un cliente. Entonces, ¿qué datos podemos rescatar o qué datos se registra en la empresa a raíz de esta factura? Vemos acá, lugar de expedición, el número de la factura. Muy bien, y lo vamos apuntando por acá. Voy a crear aquí una página. Muy bien. Entonces yo agrego esto. Y vamos viendo que el primero es el ID de la factura. Por aquí puedo poner la zona geográfica que dice allí, ¿verdad? Vamos, creo que más rápido lo veo por acá. Ajá. Más rápido allí. Lugar de expedición, ¿no? Lugar de entrega. ¿Qué más vemos por acá? Folio, número de serie, estos datos, digamos que se utilizan siempre. Ese folio es el folio justamente de la factura, no es un dato relevante. El código de acá, de la factura, sí. Y aquí vemos el receptor. El receptor vamos a suponer que es el cliente, ¿no? Entonces ponemos acá, cliente. ¿Qué más tenemos por acá? Dirección del cliente, ¿verdad? Dirección cliente. Y por acá vamos a saltarnos aquí algunas cositas y nos vamos a dar cuenta que acá abajo hay los insumos. ¿Cierto? Voy por aquí a agregar. Acá dimensión. Aquí no es.
Options table, acá está. Rows, le voy a poner, vamos a ponerle 10. Muy bien. Entonces por acá tenemos insumo 1, insumo 2. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues aquí, en cada proceso nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener una serie de datos que estamos registrando, o que es importante registrar. ¿Cómo vamos a separar esta tabla? ¿Cómo vamos a separar todos estos datos en distintas tablas? Pues es bastante simple. Lo primero que tenemos que identificar nosotros es qué datos se repetirían cada vez que nosotros ingresamos alguno adicional. Por ejemplo, cuando yo agrego un insumo, vamos a suponer que aquí son 20 insumos, ¿verdad? Insumo 3, insumo 4, insumo 5, insumo 6. Cada vez que yo agrego un insumo, tengo que agregar el código de la factura. Estamos hablando del Excel, ¿ok? Imaginemos esto en el Excel. Vamos poniéndolo por acá. Yo tengo aquí el ID de la factura. Tengo por acá el nombre del cliente. Tengo por acá su dirección. Y por acá tengo insumos. ¿Cierto? Entonces yo tengo que poner, pongamos que es la factura 1, nombre Carlos, dirección Félix Jaramillo. Ok, insumo, vamos a ponerle celular, ¿no? Que es justamente lo que hay ahí, un iPhone, celular 1. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero registrar el siguiente insumo? Pues yo tengo que otra vez coger el ID de la factura, el nombre Carlos, y aquí pongo celular 2 o insumo 2. Vamos a poner que es una laptop 1. Y si yo quiero ingresar otro insumo, vemos que yo tengo que poner otra vez el ID de la factura, el nombre del cliente, y aquí pongo, no sé, un cooler para enfriar la laptop. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay datos que se están repitiendo continuamente, ¿ok? Y por acá, datos que no se repiten. ¿Qué es lo que generalmente tenemos en una base de datos en un Excel? Nosotros, comunes, mortales, que estamos tal vez poco instruidos o con poca experiencia en base de datos. Lo que generalmente tenemos es esto. Eso de allí. Y acá ponemos celular 1, laptop 1, cooler. En una sola celda ponemos todo. Como no nos gusta repetir, y ponemos por acá estos datos de allí. Bien. En ambos casos, esto que es lo frecuente, ¿ok? Y esto que es lo medianamente correcto, son cosas que no se tienen que hacer. ¿De acuerdo? Esto de aquí, olvídense de hacerlo de una vez. Olvídense de poner distintos datos en una sola celda. Esto ya no es algo permitido para ustedes. Muy bien. En cada celda, en cada fila tiene que haber al menos un dato. Uno de estos datos. No pueden estar más de uno dentro de esta celda. ¿Ok? Entonces, por eso es que justamente les digo que esto de acá es medianamente bien hecho. Medianamente bien hecho. ¿Por qué medianamente bien hecho? Porque acá hay datos que se están repitiendo. Y estos datos que se están repitiendo tienen que ir justamente en tablas diferentes. ¿Ok? Los datos que se repiten, y a este punto quería llegar, los datos que se repiten son justamente los que tienen que ir en tablas diferentes. Es decir, yo debería tener por acá, tal vez el ID de factura, bien, con el cliente y con la dirección del cliente. Muy bien, y por acá yo tengo ID de factura, porque el ID de factura me va a permitir relacionar la factura con lo demás. Y acá tengo el INSU. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta cómo es que esa tabla se divide en dos tablas diferentes. Nos damos cuenta de que esta tabla se termina dividiendo en una tabla que es ID factura, con nombre y dirección,
Y por acá tengo otra tabla que es ID de factura con insumo. Y comenzamos a tener justamente dos tablas por acá. Y aquí tengo factura, esto con insumo, con cada uno de estos insumos. Muy bien. Acá se repite el 1, 1. Sí, bueno, no importa. Solamente tiene que ser un dato. Un dato sí está permitido que se repita. Muy bien. No varios datos. En este caso se repiten varios datos. ¿De acuerdo? Ahora, Sergio, ¿qué pasa si yo tengo una siguiente factura? Un 1, 1, 1, 1, 2. Y esta factura también va a ser para Carlos, que también vive en la Félix Jaramillo. Es decir, es la misma persona. No es que son dos Carlos que viven en la misma calle. Es la misma persona, es el mismo cliente. ¿Ok? Y yo por acá tengo justamente la factura 11112, que tiene pues más cosas compradas. ¿Estamos de acuerdo? Sergio, acá se está repitiendo nuevamente Carlos con Félix Jaramillo. Sí. ¿Esto qué significa? Que pues yo tengo que hacer en realidad una tabla diferente. Yo tengo que en realidad tener por aquí otra tablita que sea cliente, dirección, y acá solamente pongo cliente. ¿De acuerdo? Y acá solamente yo pongo cliente. Entonces, si yo tengo que hacerle 1000 facturas al mismo cliente, yo no voy a estar ingresando 1000 veces en dónde vive su celular, su correo electrónico. Solamente ingreso su nombre o ingreso su DNI. Y en una tabla diferente yo ya tengo su DNI, su nombre, su celular, su correo, su dirección, su vigeo, si tiene esposa, si tiene hijos, X cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos damos cuenta cómo es que algo tan simple se termina haciendo de esta forma. Y yo teniendo ya la tabla estructurada a este nivel, y quiero que se den cuenta de esto, de esta tabla yo saco la información para mis clientes y de esta tabla yo saco información extra de mi factura. Y yo de esta forma voy armando mi base de datos. Muy bien. Yo de esta forma voy armando mi base de datos. Ya más adelante entraré más a profundidad porque esto se conoce como modelo estrella. Aquí simplemente se lo estoy presentando para que ya lo tengan presente. ¿Ok? Una base de datos tenemos que trabajarla con el modelo estrella. Hay un modelo que se conoce como el modelo triángulo o el modelo delta, pero que digamos que ocupa mucho espacio. Y si lo que buscamos es tener Excel que sean los más ligeros posibles, pues esta es la forma de trabajar. Y si pensamos un ratito, en vez de tener un solo Excel, aquí tengo tres. La información, en vez de estar toda sumergida en un solo Excel, está dividida en tres Excel diferentes. Entonces, cada Excel, como pesa menos porque tiene menos información, justamente la puedo trabajar de forma muy sencilla. Muy bien. Bueno, si la quieres trabajar de forma directa tú como persona y tú mismo ponerte a unir cada una de esas filas, pues va a ser complicado. Para eso están justamente los software de visualización de datos, que son justamente los software que nos permiten unir estos Excel. ¿Ok? Pero si tú lo quieres trabajar de forma rápida, pues tienes que hacerlo de esta forma. Sí, sí. Muy bien. Entonces, de esta manera es como tú terminas diseñando una base de datos pensando en utilizar el Business Intelligence. Muy bien. Ahora bien, ¿es fácil usarlo? Bueno, tienes que aprender a familiarizarte un poquito con este software que es SmartDraw, que es gratis y es bastante intuitivo. Así que, pues sí, tienes que usarlo si es que tú estás en un área donde pues no se requiere de mucha ingeniería. Digamos que tú no necesariamente le envías tu base de datos a algún estadista o algún ingeniero de sistemas y pues por eso es que tú no tendrías que hacer esto, pues no, en realidad sí tendrías que hacerlo. Y eso tendríamos que hacerlo literalmente todos. Y Bacus
Bacus al día de hoy está apostando por que sus bodegueros, porque las bodegas a las que ellos les venden, aprendan a usar bases de datos. Hay gente que, chicos, chicas que son de farmacia, que aunque la empresa no les exija dominar bases de datos, ellos están aprendiendo a usar bases de datos porque eso les permite tener al día justamente cuántos insumos están disponibles y cuántos no. Y ellos pueden ver ahí también cuáles son los insumos que más se solicitan en qué temporadas del año para solicitar esos insumos en su farmacia. Muchas veces la empresa como tal no lo puede hacer, pero tú sí lo puedes hacer. ¿Y cuán valioso sería para la empresa que tú sí lo puedas hacer? ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta allí. Ahora, ¿qué cosas necesitamos nosotros para trabajar una base de datos sin ser experto en base de datos? ¿Ok? ¿Qué cosas nosotros necesitamos para trabajar con base de datos sin ser experto en base de datos? Que era justamente el punto 2 del que estábamos hablando. Pues, naturalmente se entiende que yo tengo que aprender a usar una herramienta de SQL para yo trabajar mi base de datos. ¿Ok? Pero esos son niveles pero muy avanzados. Aquí nosotros somos conscientes de que se puede usar de forma muy rápida y en muy poco tiempo. Y pues, ¿con qué lo podemos usar? Justamente con Excel, ya vimos ahorita. Pero si es que nosotros queremos ayudarnos a trabajar un poquito más rápido con Excel, ¿ok? Solamente necesitamos aprender a usar una cosita. Y seguramente ya la saben, pero tal vez haría falta profundizar un poquito más en todas las cualidades que se tienen de esa herramienta. Y esta herramienta se llama validación de datos. ¿Ok? Validación de datos. Y lo ponemos de esta forma. ¿Ok? Voy a poner por acá otra hoja. Y a esta hoja yo le voy a poner de nombre tabla. Chao. Tabla cliente. ¿Ok? Y en esa tabla cliente yo voy a poner por acá arriba cliente. Vamos a ponerle ID de cliente. Nombre. Celular. Y un etcétera, ¿no? Vamos a poner que este cliente se llame Jorge y tenga ese número. Y yo por aquí tengo este cliente que se llama Miguel, que tiene este número. ¿Ok? Yo por acá tengo la tabla de facturas y solamente aquí me detengo con facturas para ya no hacerla muy larga. Tengo acá la tabla de facturas, la tabla u otro Excel que sea facturas. ¿Ok? Y por acá yo tengo el ID de la factura. Tal vez tengo el monto de la factura. Tengo ojo, y aquí esto sí creo que se me estaba saltando. En una base de datos no se hacen cálculos. Yo sé que tú estás acostumbrado a usar funciones o fórmulas dentro de Excel. En una base de datos no se hacen cálculos. ¿Dónde se terminan haciendo los cálculos? Pues dentro del software de visualización de datos. Dentro de ese software tú puedes hacer cálculos. Muy bien, hay una parte de estos software que se llama el query y en el query tú puedes agregar estas fórmulas para obtener datos calculados. Sergio, ¿por qué es que yo no debería incluir cálculos? Pongamos aquí el IGB o el IVA, si es que eres de otro país. IGB lo voy a poner por aquí entre paréntesis IVA. Ustedes saben que el IGB es el 18%. Es un dato que se mantiene siempre, sí, dependiendo del rubro, porque si nos vamos a los restaurantes, en Perú al menos es 10%, en lo que es, me parece que cervecería, sube el 19% y en lo demás se mantiene en un 18%. En licores, perdón, 19% me parece. Y en lo que es de lo demás, pues se mantiene en un 18%. Pero imaginemos que tú tienes un solo rubro, ¿no? Imaginemos que en la empresa en la que tú estás trabajando solamente ves, vamos a suponer, venta de medicamentos. Pero los medicamentos tienen un 18% de IGB. ¿Va? Este dato no va a cambiar nunca. Ese porcentaje no va a cambiar nunca. Entonces tú no necesitas registrarlo. Tú con un cálculo lo puedes obtener muy rápido. Entonces, si es un dato que puedes calcularlo, no lo incluyes porque está usando espacio de más en tu base de datos.
¿Está bien? Entonces, esto lo sacamos de acá. Y aquí ponemos factura y, por ejemplo, podemos poner por aquí el ID del cliente. ¿No? Y aquí en ID del cliente, pues muy rápidamente nosotros podemos hacer una validación de datos que lo hacemos por acá. Oh, ¿dónde te fuiste? En datos, acá estás en datos. Consultas, conexiones, fuentes. ¿Dónde estás? ¿Para quién tienes que estar? Acá está validación de datos, estaba escondido. Entonces yo agarro validación de datos y yo aquí pongo, ¿no? Criterios, yo pongo cualquier valor, datos, permitir lista. Aquí es, ¿ok? Permitir lista. Y el origen, acuérdense que estamos aquí en el ID del cliente. El origen justamente va a venir de la tabla de clientes. ¿Cierto? Entonces yo de esta forma rápidamente ya puedo obtener algo muy sencillo para trabajar. Y eso es algo básico en realidad. ¿No? Yo aquí agrego el ID de factura, el monto, esos datos sí los tengo que ingresar manualmente. Y aquí el cliente yo de repente lo busco por acá nomás. Muy bien. Entonces, Excel tiene herramientas como estas que nos permiten hacer muy rápida la parte de gestionar una base de datos. Ahora bien, si es que tú trabajas con múltiples áreas, yo te recomiendo que lo que hagas no es un Excel, sino un Google Docs. Bien, en el Google Docs, pues justamente puedes, en primer lugar, tienes más almacenamiento, puedes usar más celdas, y en segundo lugar, también puedes obtener acceso a ese trabajo de forma remota, que múltiples personas pueden usar ese Excel. Muy bien. Entonces, eso con respecto a cómo podemos nosotros comenzar a trabajar de forma muy rápida con el tema de una base de datos. No necesitamos dominar esas herramientas tan complejas. Es importante, sí es importante. Es importante aprender SQL, es importante aprender Cloud Computing, que es almacenamiento de datos en la nube. Pero sobre todo si estamos empezando y queremos tener resultados inmediatos, lo que tenemos que hacer es armar nuestro diagrama en SmartDraw y después ese diagrama justamente llevarlo acá al Excel. ¿Estamos de acuerdo? O a Google Docs, a Google. Bien. Y en tercera parte, y la tercera parte es de qué forma yo puedo obtener datos de forma automática, para la redundancia, estoy diciendo forma nuevamente, de qué manera yo puedo obtener datos de forma automática, ¿no? Y algo justamente les mencionaba la semana pasada con respecto, vamos a ponerlo por acá, con respecto a los formularios de Google, ¿cierto? Con respecto a los formularios de Google. Pero aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Usemos solamente los formularios de Google cuando y solo si vamos a sacar información nueva de la empresa. ¿Ok? En este caso, yo he cogido los datos de una factura porque es algo que es muy visible para ustedes y es algo que es muy fácil de entender. Pero seguramente si ustedes tienen, en la empresa en la que están trabajando, tienen un ERP, todos estos datos que yo he registrado ya están almacenados en ese ERP. Si ustedes de pronto están trabajando con la gente, con los clientes internos, con los colaboradores, la información de esos colaboradores ya la tiene el ERP. ¿Estamos de acuerdo? Los montos de las facturas y el código de las facturas ya los tiene el ERP. Entonces, hay que aclarar esto. Si es que la empresa ya tiene los datos, pues aprovéchalos. Y obviamente no descargues todos los datos y no descargues todo en un solo Excel. Seguramente, si es que en alguna oportunidad lo has hecho, pues lo habrás hecho de esa forma. Muy bien, entonces tú ahorita ya sabes que si vas a descargar datos, tienes que descargarlo en las tablas que ya diseñaste en SmartDraw. Muy bien. Y los descargas en Excel, evidentemente. Bien. Solamente en el caso de que tú tengas información que la empresa no dispone
para ti, solamente en esos casos yo te invito a que utilices un Google Forms, un formulario de Google. Y aquí me pasó algo bien curioso. Y es que uno de mis alumnos, yo les dije eso, pues no, usa un formulario de Google y con eso es suficiente. Y me dijo, no, yo sé macros, yo sé hacer formularios en macros, yo me quiero lucir. Y literalmente con esas palabras yo sé que puedo, así que yo voy a hacer un formulario en macros. Y mientras todos los chicos iban avanzando y ya pasó una semana y ya estaban muy avantes, pasó otra semana, mucho más, este chico, este estudiante, se mantuvo ahí estancado porque no le funcionaba el formulario de sus macros de Excel. Dice que hay que entender algo. Yo les he dicho, no, soy ingeniero. Y muchas veces los ingenieros pecamos de querernos lucir. Queremos decirle a todo el mundo que nosotros podemos hacer cosas muy complejas. Pero nos olvidamos de que la parte más importante de la ingeniería es hacer las cosas más fáciles. Entonces, dominas macros, perfecto, pero algo más fácil. Hay formas más fáciles de hacerlo. Muy bien, y justamente una de ellas es el formulario de Google. Bien, pero aquí yo les había comentado que para la parte, hay alguna parte que es necesario automatizarla. No, por ejemplo, no voy a tener un formulario para cada tabla, sino que yo hago un solo formulario y después de ese formulario la información automáticamente se puede dividir en distintas tablas. Automáticamente la información se puede dividir en distintas tablas. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien fácil. Descargamos el formulario, usamos Python apoyado de inteligencia artificial para dividir la información en tablas. ¿Cómo hacemos esto con Python? Pues no nos da tiempo para verlo justo ahora. Y ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es realmente muy fácil trabajar bases de datos? Y es algo que deberíamos estar haciéndolo absolutamente todos y en cualquier área en la que nos encontremos. Sergio, aquí estamos de repente estudiando Python, de repente estoy estudiando MATLAB, de repente estoy estudiando Machine Learning y donde yo estoy trabajando, pues tal vez es un poco de investigación y no necesito base de datos. No, es que sí necesitas. Sí necesitas. Y si tal vez no es tan visible o no es tan urgente en este momento, te aseguro que de aquí en muy pocos años sí lo va a hacer. Y es más, hace unas semanas, me parece que ha sido hace ya 2 meses, estaba acá uno de los gerentes de Bacus justamente, aquí en Lunes de Crecimiento, y una de las preguntas que le hice justo al final de la entrevista fue, ¿qué herramientas tú consideras y tú ves dentro de este mundo de una transnacional que es fundamental para cualquier persona? Y lo primero que nos dijo fue bases de datos. Bases de datos. Entonces, lo tenemos claro, lo tenemos advertido, así que pongámosle mucho punche en aprender bases de datos. Muy bien. Y bien, espero que les haya gustado mucho esto. Ya saben, para quienes estén interesados en Prodigio, pues nos quedamos un ratito para hacer un pequeño refresco de qué es lo que contiene. Y para los que no, pues muchas gracias por estar aquí y espero que haya sido muy beneficioso para ustedes y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, pero para quienes sí están interesados de pronto en Prodigio, yo les comparto pantalla rapidito para recordar un poquito en qué consiste este programa. Muy bien, acuérdense que Prodigio es justamente un programa enfocado en lo que es Business Intelligence, enfocado en lo que es inteligencia de negocios, enfocado en lo que es tomar decisiones basadas en los datos. Inteligencia de negocios o inteligencia estratégica. Pero también muy importante este tema de ser capaz de prever problemas. Cuando yo tomo una decisión, cada decisión que yo tomo tiene el potencial riesgo de traer un problema como consecuencia. O como, no necesariamente como consecuencia, sino que en el camino, en el desarrollo de esa decisión que yo he tomado, de ese proyecto que estoy ejecutando, gracias a esa decisión, pues pueden aparecer problemas. Entonces, justamente el Business Intelligence y la inteligencia estratégica nos permiten a nosotros prevenir hasta un 90 y tantos, 95% se estipula, de hechos que pueden ocurrir en el futuro. Y de esta forma, pues puedes anticiparte muchas, muchas cosas. Y mejor aún, puedes tomar decisiones que impacten en un valor mucho más alto para la empresa. Ok, entonces, ¿qué contiene Prodigio?
Prodigio empieza con lo que es la psicología del innovador. Y en la psicología del innovador justamente nos preparamos en todo este tema de entender a profundidad qué es la inteligencia de negocios. Y comenzamos a identificar de qué forma nosotros lo podemos aplicar en el área en la que estamos trabajando. Vamos a estar ahí trabajando un mes completo. Después vamos a ver, aquí está en desorden, pero después de esto vamos a ver bases de datos y gráficas. Después de entender muy bien qué es el business intelligence, pasamos a trabajar con mucha profundidad lo que son las bases de datos. Y después de las bases de datos, hacer visualizaciones de los datos, que es justamente con esos software que yo les mencionaba, en los que puedes hacer los cálculos, no en la base de datos, sino en este otro software. Muy bien, y ahí obtener esas gráficas que te permitan, pues justamente sacar conclusiones. Después de que tú seas capaz de ver gráficos, vas a aprender a cómo usar estos gráficos para identificar problemas. ¿Ok? Y aquí vas a ser capaz de ver exactamente cuál es el problema que existe y exactamente cuáles son las áreas que están involucradas en este problema. A eso se llama un problema complejo. Problemas que no es un solo problema que se tiene, sino que es ocasión de múltiples problemas. ¿Ok? Una vez que veamos esto, vamos a pasar a descubrir lo que son las causas raíces. Y aquí hay un detalle bien importante. Y es que el problema puede ser complejo, pero la causa que lo genera puede ser tan fácil de resolver como el caso que yo les puse, de que les puse al principio. La solución o, digamos, la causa estaba siendo, bueno, en la mayoría, yo se los menciono aquí porque no se los mostré, la mayoría de los casos era por un impacto de ardilla. La ardilla hacía cortocircuito. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues poner simplemente protectores para las ardillas para cuando estén pasando por ahí. O de alguna forma buscar que las ardillas no puedan treparse a estas estructuras. Una decisión tan sencilla de tan poco presupuesto, porque era poner un par de plásticos y ya estuvo, potencialmente le estaba generando estas reducciones de salida de dinero a la empresa. Entonces, justamente aquí lo que es análisis de causas es llegar hasta la causa última, la causa primera, la causa raíz de todos los problemas. Y muchas veces hay varios problemas, esos problemas complejos, pero que nacen de una misma causa. Nacen de una misma causa. Y bueno, ya se imaginan, ¿no? Resuelves esa única causa y se resuelve absolutamente el problema en su totalidad. Bien, justamente después de esto viene el planteamiento de soluciones. Y aquí en el planteamiento de soluciones analizamos cómo es que tu solución va a impactar en el beneficio de la empresa. Pero también, no solamente de forma positiva, sino también qué impacto negativo podría tener la empresa. Cada vez que tomas una decisión, ejecutas un proyecto. Y cada vez que ejecutas un proyecto, este proyecto puede tener factores positivos como factores negativos. Así que aquí aprendemos a analizar toda esta parte. Muy bien. Evidentemente, después viene lo que es el Project Agile, que viene a ser planeamiento de proyectos. Y aquí hay un detalle bien importante que debemos tener en cuenta y que ya lo he mencionado varias veces. Cada decisión que tomamos siempre se traduce en una planificación de un proyecto, o al menos en un proyecto. Te pongo un ejemplo. Este amigo que yo te contaba de Babos, él necesitaba que un fin de semana llegue, creo que eran 3 camiones que lleguen de Lima a Huánuco, 3 camiones de cerveza, de cristal. ¿Era un proyecto, esa decisión que él había tomado? Pues sí. ¿Por qué? Porque había todo un procedimiento. Él tenía que llamar a logística, disponer almacén, y almacén habilitar a 3 camiones, y esos 3 camiones tenía que haber cargadores que puedan subir la cerveza al camión, y después de este camión tenía que haber pues allí 3 choferes que lleven el camión hasta Huánuco, y allá en Huánuco 3 cargadores. Entonces, es todo un proyecto. Es una decisión, es una orden que tú has dado. Sí, pero detrás de la orden hay todo un proyecto. ¿Qué es lo que pasa si es que dentro de todo ese proceso ocurre algún problema? Y te lo menciono porque justamente ocurrió. 2 de los 3 camiones se malograron en esta experiencia que nos contaba este amigo. ¿Qué hacemos? Entonces, justamente dentro del proyecto Agile, todo esto, de las decisiones que vamos a tomar, ¿cómo es que lo armamos en función de un proyecto para ser capaces de reaccionar y obtener el mismo resultado a pesar de que puedan ocurrir ciertas incertidumbres? Muy bien. Pasamos después vamos a tener un programa de unas 8 horas del Innovator Pitch. El Innovator Pitch viene a ser habilidades comunicativas.
para que seas capaz de dirigir a personas dentro de esas decisiones que estás tomando. El Daily Planner, que vienen a ser todas las herramientas que las empresas más grandes del mundo utilizan para aumentar su productividad. Lunes de crecimiento, como lo que tenemos aquí, por más de un año, más de 52 sesiones adicionales a las que ustedes ya tienen, y estos dos eventos. El Doers Leader, vamos a estar con expertos de liderazgo a nivel de todo Perú y Latinoamérica que van a venir acá. Va a ser en vivo presencial, pero también va a estar siendo transmitido de forma virtual. Van a ser 3 días, full day. Y después el Doers Revolution, que viene a ser laboratorios para implementar soluciones con escasos recursos. Y eso es muy importante, porque mientras menos recursos de una empresa utilices, más te atreves a hacer las cosas. Y yo sé que tú me dirás, no, es que yo sí me atrevo a hacer las cosas. Sí, pero te apuesto que mientras más dinero o más cosas tengas que usar de una empresa y tengas cierto grado de incertidumbre, menos te arriesgas a hacerlo. Está en juego tu trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a aprender en este evento que también es de 3 días full day, vamos a aprender a cómo proponer soluciones con el menor o con la menor cantidad de recursos disponibles. Y es más, vamos a ir al desierto de Paracas a hacerlo. Ahí en el desierto donde no hay absolutamente nada. Así que va a ser una experiencia muy bonita. Tienen todo esto que está valorizado en $7,000, pero ustedes no lo van a tener, ¿qué les digo? Ni a la sexta parte de esto, ni a la sexta, séptima parte de esto. ¿Ok? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pues solamente ingresen a ictcore.com/prodigio y esto les va a dirigir a un WhatsApp, a WhatsApp de María Zapata. Entonces simplemente escríbanles que están interesados en Prodigio para que les expliquen a detalle qué es lo que va a incluir. Háganlo, no se arriesgan absolutamente en nada. Entren, vean si es que de pronto les interesa todo el contenido que hay, todo el sílabus. Si es que terminan diciendo, oye, eso es para mí y me parece que pues lo puedo llevar sin ningún problema, pues bien. Y si no, pues también, ya te enteraste de qué se trata. Ok, chicos, entonces, eso es Prodigio y pues espero que les haya gustado, por supuesto, la charla del día de hoy. Ya ahí con Balita irán conversando, pues, qué tal les fue, qué tal les pareció, si es que de pronto les hubiese gustado haber visto otras cosas. Evidentemente, estos temas demandan de mucho tiempo, en una hora no podemos verlo muy bien. Así que vamos a ir tocando así punzaditas a medida que vayamos avanzando. Bien, cuídense mucho. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Chao, chao.